Buenos días, tardes o noches mis queridos espectadores, aquí Shonhaku, regresando después de 2 semanas sin subir vídeos. Primero quiero pedir disculpas por no haber subido vídeos las semanas que pasaron. Al final del vídeo daré un anuncio sobre cuándo tardaré en subir los vídeos, pero bueno, vamos a los que todos ustedes vinieron a ver en este vídeo. Antes de empezar, no soy dueño de este fanfic, créditos I am the Black Nick, yo solo lo subo a YouTube, link en la descripción. Aviso de derechos de autor: los personajes e historia de Red Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Bueno, sin más nada que decir, comenzamos. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de I am the Black Knight, capítulo 18. 17, regreso por muerte. Resumen. En este capítulo, Kenjaku presencia la vida de un niño capaz de cambiar el destino, lo que lo motiva a crear algo monstruoso contra los candidatos. Oscuridad, silencio, soledad. Eso era todo lo que Kenjaku podía percibir en ese momento. Tras robar el cuerpo de Subaru Natsuki y trasladarlo a un lugar seguro, había completado con éxito la transferencia cerebral. No estaba del todo seguro de por qué, pero algo en el chico le intrigaba. Algo despertaba su curiosidad. Un potencial latente. Un recipiente que prometía ser interesante. Ahora, con la transferencia completada, no veía nada. Solo un vacío absoluto. Pero eso era normal. Cada vez que cambiaba de cuerpo, su cerebro tardaba en procesar los recuerdos. Había sucedido lo mismo con Noritoshi Kamo, Kaori Itadori, Suguru Geto, y ahora, con Subaru Natsuki. Pasaron los segundos. Entonces los recuerdos comenzaron a aflorar. Lo primero que vio fue el nacimiento de Subaru. Los primeros rostros que el niño vio fueron los de sus padres, Naoko y Kenichi Natsuki. 2 personas que recibieron a su hijo con amor desde el primer instante. Kenjaku observaba atentamente. Subaru era del mismo mundo que él. Eso le hizo preguntarse cómo el chico había terminado en otro universo. No creía en los clichés, pero la idea de ser atropellado por un camión y enviado a otro mundo era una posibilidad que contemplaba simplemente por diversión. Luego vinieron los recuerdos típicos, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros pensamientos. Los primeros años de Subaru no fueron extraordinarios. Una infancia feliz. Típica de un niño japonés. Sin problemas importantes, hasta que comenzaron las comparaciones con su padre. Subaru intentó estar a la altura de esas expectativas. Y al hacerlo, fracasó. La presión era demasiada. Terminó abandonando los estudios por un tiempo. Para ser sincero, a Kenjaku todo esto le resultaba aburrido. Llegó un punto en que los recuerdos se volvieron repetitivos. Despertarse, comer, jugar videojuegos, ver anime, dormir. Una y otra vez. Durante horas. Empezó a preguntarse si ese cuerpo realmente valía la pena. Pero se quedó. Quería saber cómo Subaru había llegado a otro mundo, y cómo había acabado en la horca, acusado de pertenecer al culto de la bruja. Luego vino el recuerdo que realmente lo intrigó. La llegada de Subaru al otro mundo. El chico había salido a comprar patatas fritas a una tienda de conveniencia. Pagó. Salió. Y en un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro lugar. Kenjaku estaba abrumado por las preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado? Por lo que él sabía, Subaru no tenía ninguna técnica maldita. Ninguna habilidad especial. Y, según su conocimiento, la gente común no podía hacer ese tipo de cosas. Solo había una explicación lógica. Alguien lo había llamado. Eso hizo que el viaje del niño fuera aún más fascinante. Subaru creía que sería poderoso, como los protagonistas de las historias isekai. Pero estaba equivocado. En sus primeros minutos vivió situaciones humillantes y crueles. Terminó siendo golpeado por un grupo de matones. Hasta que una voz intervino. Una hermosa muchacha. Una semielfa con ojos color amatista y cabello plateado. Al verla, Kenjaku recordó las palabras de Pandora sobre la bruja de la envidia. Y esas palabras coincidían con la chica que había salvado al chico. Por un instante, pensó que ella era la bruja. Pero no tenía sentido. Aún así, el parecido era inquietante. El semielfo estaba acompañado por un gran espíritu. Puck. Al verlo, Kenjaku sintió que algo andaba mal. Y más tarde, lo confirmaría. La chica curó las heridas de Subaru. Preguntó por una insignia robada. Y se marchó. Subaru decidió ayudarla a cambio.
Caminaron juntos, preguntando por la insignia. En un momento dado, la chica dijo su nombre, Satella. Kenjaku suspiró. Era una mentira evidente. Pero el chico le creyó. Encontraron el escondite del ladrón. Subaru entró en una casa en ruinas y encontró el cadáver de un anciano. Antes de que pudiera reaccionar, una voz seductora lo atacó. Le partió el estómago. Momentos después, entró la chica y corrió la misma suerte. Subaru murió a causa de la herida. Kenjaku estaba desconcertado. ¿Cómo podía morir, si lo había visto ser ejecutado en la horca? No tenía sentido. ¿Podría revivir? ¿Tenía algún poder oculto? La respuesta llegó poco después. Subaru estaba de nuevo frente al vendedor de manzanas. Kenjaku pensó que la transferencia de memoria había fallado. Pero notó que Subaru actuaba de forma diferente, como si ya hubiera vivido lo que acababa de suceder. Y entonces lo comprendió. Subaru había regresado, a través de la muerte. Aquello captó toda la atención de Kenjaku. En 1000 años, jamás había visto nada igual. Un poder así, en manos de alguien inteligente, podría cambiar el mundo. Y eso era precisamente lo que Kenjaku deseaba. Subaru regresó a la casa abandonada. Las personas que habían muerto, habían vuelto a la vida. El asesino reapareció. Y lo mató una vez más. Kenjaku quería confirmación. Y, en efecto, Subaru regresó. Luego murió en un callejón. Y tras esa muerte, el chico empezó a comprender su poder. Un poder al que él llamaría regreso por la muerte. Poco después, Subaru regresó a casa y se encontró con alguien de quien Kenjaku había oído hablar. Reinhard Van Astrea. El más fuerte de la era actual. El Satoru Gojo de este mundo. Kenjaku había oído hablar de su fuerza. Y lo confirmó cuando lo vio destruir una casa sin esfuerzo. Sin duda, el caballero pelirrojo representaba una amenaza para sus planes. Una amenaza, la resolvería personalmente. Tras estar a punto de morir de nuevo a manos de Elsa, Emilia llevó a Subaru a la mansión de su protector, Roswaal L. Matters. Desde el principio, Kenjaku intuyó que aquel hombre ocultaba demasiado. Y lo confirmó al repasar los recuerdos del santuario. En esa mansión también vivían Beatriz, el gran espíritu Jin, y las sirvientas Ori, Rem y Ram. Beatriz captó inmediatamente su atención. Su biblioteca le recordaba a los sistemas de barreras de Tengen, y sus 400 años de conocimiento acumulado la hacían demasiado valiosa como para ignorarla. Sin embargo, los gemelos no parecían relevantes, al menos no al principio. Todo cambió cuando Subaru murió 2 veces a causa de una maldición, y luego fue asesinado por Rem tras percibir el olor de la bruja en él. Esa muerte, unida a una conversación con Beatriz, reveló la verdad. El poder de regresar de entre los muertos provenía de la bruja de la envidia, Satella. Kenjaku estaba abrumada por las preguntas. ¿Por qué darle semejante poder a un chico de otro mundo? ¿Por qué a alguien a quien ni siquiera conocía? Era evidente que Subaru Natsuki ocultaba más de lo que él mismo creía. De hecho, la bruja no quería que nadie supiera la verdad. Cuando Subaru intentó contárselo a Emilia, Satella le aplastó el corazón para que guardara silencio. Tras morir una vez más para salvar a Loni Azul y proteger la aldea de las bestias mágicas, Subaru vivió un mes de relativa paz. Un día llegó un carruaje con una noticia. La selección real estaba a punto de comenzar. Subaru, Emilia, Roswaal y Rem partieron hacia la capital. Pero las cosas no salieron bien. Subaru fue humillado por un caballero que lo dejó al borde de la muerte. Emilia lo despidió, dejándolo en la mansión de Krusch Karsten. Gracias a Rem, se enteraron de un ataque a los territorios de Roswaal. Rem murió en el proceso. Subaru también, sin siquiera saber quién lo había matado. Traumatizado, Rem lo cargó en brazos. Pero fueron emboscados por miembros de una secta. Subaru acabó encarcelado en una de las bases del culto, donde conoció a alguien con quien Kenjaku ya se había topado antes. Betelgeuse Romanee Conti. Kenjaku lo estaba esperando. Era el miembro más activo del culto. Los demás arzobispos apenas aparecían. A Regulus solo le importaba coleccionar esposas. Capella operaba desde las sombras. Roy y Lie eran prácticamente fantasmas. Sirius estaba obsesionado con Betelgeuse y poco más. Kenjaku solía pensar que Betelgeuse debería haber sido el arzobispo de la eficiencia, no de la pereza. En uno de los bucles, Subaru se topó con la ballena blanca. Murió 2 veces más.
y descubrió que Puck era una figura paterna terrible. Subaru estuvo a punto de rendirse. Pero Ren lo animó con palabras sinceras. Kenjaku, que rara vez se conmovía, experimentó algo, aunque solo fuera un destello. Subaru formó una alianza con Krush Karsten y Anastasia Osin para derrotar a la ballena blanca y al arzobispo de la pereza. Y lo consiguió. Kenjaku tuvo que admitirlo, la fortaleza mental de Subaru estaba a la altura de las figuras más importantes de la historia. Tras la batalla, Subaru y Emilia descubrieron que las tropas que transportaban el cadáver de la ballena blanca habían sido atacadas. Krush perdió la memoria. Ren cayó en coma. Todo orquestado por el arzobispo de la Gula. Kenjaku decidió que, llegado el momento, mataría a ese hombre. Sabía que la revelación de lo que le había sucedido a su héroe los destrozaría. Y eso, le divertía. Subaru, Emilia, Ren y Otto, a quien Kenjaku había olvidado por completo en un momento dado, regresaron a la mansión Matters. Allí, una criada llamada Frederica les contó que Rosual, Ram y el resto de la aldea habían ido al santuario. Subaru buscó respuestas de Beatrice, pero ella no dijo mucho. 2 días después, Subaru, Emilia y Otto llegaron al santuario. Kenjaku ya sospechaba que todo formaba parte del plan de Rosual. Su desaparición durante los ataques había sido demasiado conveniente. Subaru fue teletransportado a otro lugar. Allí, encontró la tumba de la bruja de la codicia y entró en su castillo de los sueños. Kenjaku la encontraba fascinante. Gracias a Pandora, sabía algo sobre ella. Veía similitudes entre ellos, seres que harían cualquier cosa por satisfacer su curiosidad. La bruja reveló que Subaru había adquirido la autoridad de la pereza tras asesinar al arzobispo. Eso reavivó el interés de Kenjaku. En el pasado, las autoridades le habían intrigado, pero abandonó la idea tras ver lo que les hacían a los anfitriones incompatibles. Quizás, era hora de experimentar de nuevo. Subaru conoció al protector del santuario, Garfield Tinsel. Por alguna razón, Kenjaku sintió el impulso de atacarlo con un destello negro. Tal vez lo haría, algún día. Emilia intentó realizar la prueba, y fracasó. Subaru la tomó en su lugar. Durante la misma, pudo despedirse de sus padres. Regresó a la mansión, y Elsa lo mató. Lo intentó de nuevo. Y murió de nuevo. Descubrió que Beatriz tenía un libro similar al de Betelgeuse. Kenjaku quedó intrigado. ¿Una variante, tal vez? Luego llegó una muerte que Kenjaku jamás olvidaría. Subaru fue devorado vivo por el gran conejo. Kenjaku recordaba los gritos. Los órganos colapsando. Los huesos aplastándose. La carne desgarrándose. Agradecía que solo hubiera visto los recuerdos, no que los hubiera vivido. Dudaba que alguien pudiera recuperarse de eso, al menos no rápidamente. El chico estuvo a punto de derrumbarse. Solo la bruja de la avaricia lo salvó. Subaru le habló de regreso por muerte. Y eso, fue un error. La bruja de la envidia rompió su sello para consumirlo. Afirmaba amarlo. Y eso no tenía sentido para Kenjaku. ¿Cómo podrías amar a alguien que nunca has conocido? Subaru se quitó la vida para evitar ser consumido. Y al hacerlo, vio su rostro. Era idéntico al de Emilia. Kenjaku teorizó que Emilia podría ser un clon, creado como recipiente para Satella. Pero no pudo confirmarlo. En el siguiente bucle, Subaru descubrió que Rosual había contratado a Elsa y Meili para atacar la mansión. También descubrió que Rosual conocía el concepto de regreso por muerte, aunque no todos los detalles. Eso intrigó a Kenjaku. Quizás ese hombre podría convertirse en una amenaza. Tras otra muerte, Subaru se enfrentó a la segunda prueba. Vio líneas temporales alternativas en las que moría. Se desplomó. Formaba parte del plan de la bruja de la codicia para forzar un contrato. Pero Satella los interrumpió. Gracias a ella y a las demás brujas, Subaru recuperó su determinación. Con la ayuda de Otto, ideó un plan para detener a Rosual. Convenció a Garfield, quien asesinó a Elsa. Emilia completó las pruebas y liberó el santuario. Ram destruyó el libro de Rosual. Subaru hizo un pacto con Beatrice. Juntos, derrotaron al gran conejo. Y así, Subaru fue nombrado caballero. Kenjaku tuvo que admitirlo. Todo lo que había visto hasta el momento era fascinante. Los cuerpos que había usado antes tenían sus propias historias, por supuesto. La de Suguru Geto había sido la más entretenida en cuanto a recuerdos.
Pero los de Subaru Natsuki estaban en otro nivel. Había algo en ese chico que lo mantenía cautivado. Una mezcla de tragedia, terquedad y una voluntad que se negaba a quebrarse. Y sin embargo, después de todo lo que había vivido, pasó un año entero. Un año que, para ser sinceros, Kenjaku encontró insoportablemente aburrido. Días repetitivos. Sin sorpresas. Una rutina que lo volvía loco. En ese momento, solo quería llegar a la parte que realmente le interesaba, Priestella. Y finalmente, la espera terminó. Anastasia Osin, la loli de cabello morado, había extendido una invitación para visitar la ciudad. El objetivo, obtener un nuevo cristal para Puck. Kenjaku no pudo evitar encontrarlo irónico. Estaban trayendo de vuelta a una criatura capaz de destruir el mundo, por un berrinche. Subaru, Emilia, Beatrice, Gabriel y Otto partieron hacia Priestella. Y después de un par de incidentes extraños, uno que involucraba a una niña que cantaba letras escritas por alguien que claramente sufría de depresión crónica, y otro que involucraba a un fanático obsesionado con esa misma niña, Subaru se topó con alguien a quien Kenjaku nunca quiso volver a ver, Corneas Regulus. Desagradable. Irritante. Ridículo. Kenjaku suspiró con frustración. Se alegraba de que aquel idiota hubiera muerto en Priestella, pero tener que revivir sus recuerdos le parecía un castigo. Recordaba perfectamente la primera vez que lo vio. Regulus asesinó a una de sus esposas simplemente porque se había tropezado. Y luego, se lanzó a un discurso de 10 horas sobre cómo se habían violado sus derechos. Sin exagerar. Kenjaku escuchó los primeros 7 minutos. Luego se fue a buscar comida, realizó un experimento técnico, estudió sistemas de barrera, vio a Sirius besar una almohada con el rostro mal dibujado de Betelgeuse, y cuando regresó, Regulus seguía hablando. En serio. Lo odiaba. Después de eso, Subaru se reunió con Reinhardt y los demás grupos. Y, como era de esperar, las cosas se complicaron. Sirius apareció y mató a Subaru 3 veces. Una de esas muertes fue culpa de Reinhardt. Eso le dejó algo claro a Kenjaku. Reinhardt, a pesar de su poder, era un poco idiota. Si alguien como Satoru Gojo tuviera la fuerza de Reinhardt, el mundo estaría condenado. Por suerte, Reinhardt no era tan inteligente. Tras un intento fallido de detener a Sirius, Regulus reapareció. Secuestró a Emilia y, en el proceso, le fracturó la pierna a Subaru. Luego llegaron los otros arzobispos, Capella, Roy y Lie. Intentaron detenerlos. Fracasaron. Capella infectó a Krusty con su sangre. Y Subaru sufrió la amputación completa de su pierna. Kenjaku sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ella. Capella era demasiado peligrosa. En el pasado, con Maito, al menos tenía la ventaja de conocer su punto débil, el alma. Dañarla era la única forma de derrotarlo. Y Yuki Itadori lo había hecho precisamente en Shibuya. Pero con Capella, la historia fue diferente. Tendría que encontrar otra forma de neutralizarla. Después de eso, Subaru obtuvo una pierna capaz de regenerarse. No entendía cómo había sucedido. Pero Kenjaku lo descubrió al instante. La maldición de la sangre de dragón, combinada con la maldición de las bestias mágicas, había producido ese resultado. Interesante. Krusty, en cambio, no tuvo tanta suerte. La sangre había infectado la mayor parte de su cuerpo y quedó incapacitada. En ese momento, Kenjaku consideró que la desgracia de Krusty era casi cómica. Primero perdió la memoria al comienzo de la selección real. Un año después, quedó fuera de servicio. Si no fuera por Subaru, ella sería la persona con peor suerte que él jamás hubiera conocido. Tras la reorganización de los campamentos, se trazó un plan. Subaru y Reinhardt irían tras Regulus. Priscilla y Liliana se enfrentarían a Sirius. Ricardo y Julius se ocuparían de Roy. Gabriel y Wilhelm darían caza a los cadáveres resucitados del culto. Aldebarán se quedaría atrás para defender la ciudad. Subaru y Reinhardt llegaron hasta Regulus. Y Kenjaku, para ser sincero, estaba ansioso por ver morir a ese bocazas. Pero entonces, Reinhardt murió. Eso lo sorprendió. A pesar de su insensatez, no cabía duda. Regulus era el más fuerte del culto. Kenjaku incluso pensó que podría vencer a Gojo si se lo proponía. Aunque, lo más probable es que Regulus empezara a despotricar sobre sus derechos, y Gojo simplemente lanzara un hoyo purple que matara a todas sus esposas.
Sin ellas, Regulus quedaría expuesto. Un blanco fácil. De todos modos, los pensamientos de Kenjaku se vieron interrumpidos cuando vio a Reinhardt revivir y mandar a Regulus por los aires. Aquello lo impresionó y lo preocupó. Reinhardt era un problema para sus planes. Y lo peor de todo, no podía matarlo. Tendría que encontrar otra forma de expulsarlo de la junta directiva. Reinhardt luchó contra Regulus durante un tiempo. Hasta que Subaru descubrió su debilidad, su conexión con sus esposas. Se lo cortaron. Y Regulus murió, enterrado y ahogado en una fuente. De la forma más patética imaginable. Kenjaku no pudo evitar soltar una carcajada. La muerte era tan ridícula, tan absurda, que no podía parar de reír. Se alegró de no tener que volver a escuchar jamás esa voz horrible. Le debía un agradecimiento a Subaru Natsuki por haber matado a ese payaso. Subaru se derrumbó poco después. Más tarde, se enteraron de que Sirio había sido arrestado. El resto de los arzobispos escaparon. Kenjaku no pudo evitar pensar, si Regulus estaba muerto, entonces la autoridad de la avaricia podría haberse adherido al cuerpo de Subaru. Tal como lo hizo la autoridad de la pereza. Pero no todo fue una victoria. Hubo muchas bajas. Y muchos afectados por las autoridades de la lujuria y la gula. Especialmente esto último, que afectó a Julio Juculius. Y, sinceramente, a Kenjaku le da completamente igual. Tras presenciar todo esto, Kenjaku llegó a una conclusión, brutal pero inevitable. En ese mundo, todos eran idiotas. Si Subaru no hubiera aparecido, todos estarían muertos. Emilia y Felt habrían sido asesinados por Elsa el primer día. Rem y los niños del pueblo habrían sido masacrados por Meili y sus bestias mágicas. Krusty y su campamento habrían sido aniquilados por la ballena blanca. Y Anastasia habría muerto en Priestella, a manos de los arzobispos. Era absurdo. ¿Cómo podía un joven de 17 años, recluido en su casa, ser más competente que guerreros entrenados, nobles ingeniosos y estrategas experimentados? Kenjaku no lo sabía. Pero eso hacía que Subaru Natsuki fuera interesante. Incluso admirable. Y justo después de esa reflexión, llegó el momento en que la vida de Subaru se desmoronó por completo. Un suceso que, por supuesto, llamó la atención de Kenjaku. ¿Cómo es posible que, a pesar de haber sido olvidado, Subaru terminara acusado como el arzobispo del orgullo, y ejecutado poco después? Todo comenzó después de la batalla. Royal Park reapareció. Subaru estaba solo. No podía hacer nada contra él. Y finalmente, Roy le robó el nombre. Subaru regresó con sus aliados para advertirles sobre la gula. Pero en el camino, Capella, disfrazada de Subaru, atacó a los candidatos al trono. Con su nombre devorado y su miasma fuera de control, fue encarcelado. Y declarado arzobispo del orgullo. Kenjaku lo vio con claridad. Todo parecía un plan orquestado por Pandora para deshacerse de Subaru. Y para ser honesto, era un buen plan. Si Kenjaku hubiera tenido como enemigo a alguien como Subaru Natsuki, habría estado acabado. Aún así, por muy bien ejecutado que estuviera, Kenjaku no podía evitar notar las fisuras. Había maneras de demostrar la inocencia de Subaru. Tenían a Reinhardt Van Astrea, un detector de mentiras viviente. Sabían que gula podía borrar recuerdos. Sabían que lujuria podía cambiar de forma. Y Subaru conocía detalles internos del campamento, cosas que solo alguien realmente involucrado podría saber. Pero no. No lo pensaron bien. No lo analizaron. Kenjaku reafirmó su teoría. Eran unos idiotas. Y en cierto modo, eso era bueno. Le facilitaba las cosas. Después de eso, Subaru fue torturado por Felix Argyle, quien intentó extraerle información sobre cómo curar la enfermedad de Krusty Karsten. Transcurrieron unas 30 vueltas. Subaru se aferraba a la esperanza de que sus amigos vinieran a rescatarlo. Pero nunca lo hicieron. Intentó escapar usando la providencia invisible. Pero la autoridad exigió demasiado. Lo agotó. Y lo mató. Murió unas 40 veces intentando escapar. Y entonces, despertó la autoridad de la codicia. Un poder que le permitía transferir heridas a sus enemigos. Lo descubrió en un bucle donde un guardia le dio una patada en la mandíbula. La autoridad se activó. El daño se transfirió al guardia. Kenjaku quedó inmediatamente intrigado. Era una habilidad peligrosa.
Arriesgada, sí, porque si el daño era instantáneo y fatal, no había forma de transferirlo. Pero si se usa correctamente, podría ser letal. Subaru intentó usarlo para escapar. Pero los guardias lo mataron cada vez. Abandonó el intento número 107. Estaba exhausto. No podía continuar. Pasaron más ciclos. Murió a manos de caballeros. Y finalmente, Subaru murió definitivamente en la horca, donde Kenjaku lo había visto por primera vez. Kenjaku llegó a una conclusión. La bruja ya no podía soportar el sufrimiento de su amado. Debió de convencer a su lado envidioso para que lo dejara ir. Y así, le arrebató el don de la muerte. Lo dejó escapar, de morir de nuevo. Los recuerdos terminaron. Kenjaku abrió los ojos. Movió el cuerpo. Se incorporó. Las heridas habían desaparecido, gracias a una técnica inversa y a un voto vinculante. Lo único que conservó de aquellas sesiones de tortura, fueron las canas. Aparte de eso, e ignorando la cicatriz en su frente, se parecía al Subaru Natsuki que todos conocían. Kenjaku permaneció sentado en silencio, analizando lo que había visto. Sin duda, fueron los recuerdos más caóticos que jamás había presenciado. Empezó a creer que el mundo lo odiaba. Y, sinceramente, tal vez era cierto. Las autoridades eran poderes que iban en contra de la voluntad de Odd Laguna. Por lo tanto, era posible que el niño estuviera siendo castigado por llevar una. La opinión de Kenjaku sobre Subaru era clara. Un chico interesante, con un potencial enorme, pero que había tomado la peor decisión posible. Rodearse de un grupo de idiotas impulsivos y deprimidos. Poseía un poder que lo cambiaba todo. Y su determinación, era admirable. En cierto modo, Kenjaku y Subaru Natsuki se parecían. No se arrepintió de haber robado su cadáver. Aunque debía admitir que le decepcionó no haber podido regresar de entre los muertos. En sus manos, esa habilidad habría sido la clave para cumplir su sueño. Pero no había tiempo para detenerse en ello. Tuvo que trabajar con lo que tenía. Sistema de manipulación de espíritus maldito. Antigravedad. Y las autoridades que poseía el cuerpo de Subaru. Providencia invisible y Corleone y sin más dilación, Kenjaku se puso de pie y se puso manos a la obra. Bueno, Subaru Natsuki, realmente fuiste alguien extraordinario, dijo Kenjaku con una sonrisa siniestra. Una semana después Kenjaku se dedicó a experimentar con las autoridades que había heredado del cuerpo de Subaru Natsuki. Utilizaba bestias mágicas como sujetos de prueba, tratándolas como marionetas desechables para calibrar su control sobre dichas habilidades. En poco tiempo, logró manejarlas con bastante precisión. Aún no a la perfección, pero con práctica, las dominaría. Por otro lado, apenas tocaba sus técnicas malditas. Ya las dominaba por completo. No había necesidad de repasar lo que ya le salía de forma natural. Tras un breve descanso, decidió retomar algo que no había practicado en mucho tiempo. Algo que, si se perfeccionaba, podría cambiar el rumbo de cualquier batalla. La expansión de su dominio. El caso de Kenjaku era único. Su dominio no era como el vacío infinito de Gojo, ni el santuario malévolo de Sukuna, ni la autoencarnación de la perfección de Maito. En primer lugar, su dominio no tenía barreras. Lo cual, en teoría, era esencial, ya que el efecto de impacto garantizado de los dominios provenía de esa estructura. Pero él, junto con Sukuna, era una excepción. Su técnica funcionaba sin restricciones. En segundo lugar, tenía la capacidad de modificar su dominio a voluntad. Gracias a su profundo conocimiento de los sistemas de barreras, Kenjaku podía remodelar su expansión como le placiera. Su batalla contra Yuki Tsukumo fue prueba de ello. El dominio que utilizó, Profusión Útero, era una fusión del dominio de Suguru Geto y el de Kaori Itadori. Una combinación letal que incapacitó a la hechicera en segundos. Pero ahora, con el cuerpo de Subaru Natsuki, tuvo una nueva idea. Una idea que, de hacerse realidad, podría dar lugar a un ámbito peligrosamente versátil. Y esa idea lo tenía entusiasmado, como a un niño a punto de abrir un regalo prohibido. 3 días después, magnífico, susurró Kenjaku, sonriendo de oreja a oreja. Gracias a su dominio de los sistemas de barreras, había logrado hacer realidad su teoría. Para ponerlo a prueba, se adentró en un bosque, donde varias bestias mágicas lo habían rodeado, listas para devorarlo. Pobres y miserables criaturas. Cuando Kenjaku activó su dominio, no tuvieron ninguna oportunidad.
No transcurrieron ni 10 segundos antes de que empezaran a llorar, a retorcerse y, finalmente, a morir. El éxito asegurado del dominio les sorprendió antes incluso de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. El experimento fue un éxito. Y Kenjaku estaba deseando probarlo con alguien más fuerte. De hecho, ya tenía a alguien en mente. 2 semanas después Kenjaku quería probar su dominio mejorado en un ser con un poder considerable. No iría tras alguien como Reinhard Van Astrea, al menos no todavía, pero tenía un objetivo justo delante de él. O mejor dicho, un experimento fallido. Ante él se encontraba una elfa bajita con cabello rosa y una túnica desgastada. Se parecía a Ryuzu Meyer, una figura que Kenjaku conocía bien por los recuerdos de Subaru sobre el santuario. Pero no se trataba de Ryuzu. Era Sphinx, un clon defectuoso que contenía un fragmento de la bruja de la codicia. Una criatura que había luchado en la guerra de los semi-humanos y a la que se creía muerta. Ahora estaba viva. Y lideraba un ejército de lo que parecían ser zombies, marchando hacia lo que Kenjaku calculaba que era Boyachia. Había oído rumores de actividad sospechosa en las cercanías y decidió que era el momento perfecto para poner a prueba su territorio. El panorama era desalentador. Un chico aparentemente normal contra un ejército de muertos vivientes, liderado por un clon con poderes latentes. Pero Kenjaku no era un hombre común. Era un hechicero de grado especial. La esfinge lo miró fijamente durante unos segundos. Finalmente habló. Se requiere identificación del sujeto. Kenjaku soltó una risita. Vaya. Vives en un mundo medieval y sigues sonando como Terminator. En fin, seré breve. Soy Kenjaku. Y he venido a probar algo que podría matarte. Solicitud denegada. El sujeto ha mostrado hostilidad. Se recomienda su eliminación. Kenjaku sonrió. Muy bien, comencemos. Expansión del dominio. 10 minutos después la sangre corría por el suelo como ríos de tinta maldita. No era sangre de vivos. Provenía de cuerpos que, incluso antes de morir, ya no tenían alma. Todos fueron aniquilados en un instante. Por una fuerza que no podían comprender. Una energía más allá de la gran cascada. La única superviviente fue Esfinge. Su cuerpo estaba destrozado. Le faltaba un ojo. Le faltaba un brazo. Su túnica estaba hecha jirones, dejándola expuesta y vulnerable. Y aunque rara vez mostraba emociones, ahora estaba conmocionada. Impactada por lo que acababa de sufrir. Ante ella estaba Kenjaku. Contento. Satisfecho con los resultados. Al resto de los zombies, aquellos que estaban fuera del alcance del dominio, los eliminó con espíritus malditos de grado especial. La batalla, en la práctica, había sido fácil. La esfinge jadeaba. No por dolor físico, sino por el trauma. Ni siquiera durante la guerra contra los semihumanos había visto nada parecido. Algo tan inhumano. Solo pudo balbucear. Información requerida sobre el fenómeno experimentado. Kenjaku simplemente sonrió. Es algo que solo Subaru Natsuki y yo hemos visto con nuestros propios ojos. Alzó la mano hacia ella. Y activó su técnica. Manipulación de espíritus maldito. El cuerpo de la esfinge comenzó a deformarse. Intentó huir. Desesperadamente. Pero fue inútil. Era como un agujero negro que devoraba todo a su paso. Y ella, era solo otra partícula. Sus esfuerzos fueron inútiles. Y finalmente, Esfinge se convirtió en otra marioneta más de la colección de Kenjaku. Se quedó mirando la esfera azul que contenía su esencia. Sin decir palabra, se la tragó. Y se marchó. Mientras avanzaba por el bosque, reflexionaba sobre las posibilidades. ¿Qué podría hacer con ese terreno? Estaba casi seguro de que si encontraba a los candidatos idóneos, tendría que usarlo. Prefería usarlo como último recurso. Desplegarlo consumía una enorme cantidad de energía maldita. Pero si era por diversión, no lo dudaría. Sin embargo, otro pensamiento persistía. El nombre. Aún no le había puesto nombre a su dominio. Había considerado muchos. Ninguno le convencía. Hasta que se le ocurrió una idea. ¡Qué tontería! El nombre estuvo frente a mí todo el tiempo, dijo Kenjaku sonriendo. Lo llamaré, presente, expansión del dominio. Regreso por muerte. La esperanza se desvaneció en el momento en que Kenjaku, herido y debilitado, formó un sello con la mano y pronunció palabras cuyo significado era desconocido para todos los presentes.
Y entonces, lo sintieron. El aire se volvió denso. La oscuridad se extendió por el suelo como una niebla venenosa. Un hedor a muerte comenzó a emanar del centro del campo. Detrás de Kenjaku, a la vista de todos, una estructura comenzó a alzarse. Al principio, se veía borrosa. Pero segundos después, la imagen se aclaró. Y parecía algo sacado directamente del infierno. Ante ellos se alzaba un árbol negro, tan oscuro como el corazón de un monstruo. Y sobre él, el cadáver putrefacto de Subaru Natsuki, grotescamente descompuesto. Atado al tronco con la estrella matutina de Rem y las cadenas de Sirius fuertemente enrolladas alrededor de su cuello. Pero no era el único cadáver. A un lado, la cabeza cercenada de su amigo estaba atravesada por los cuchillos que una vez empuñó Elsa. Al otro lado, un brazo congelado sobresalía de ramas retorcidas. En la base del árbol, los restos de otro cuerpo yacían enredados con los cadáveres del gran conejo. Y en la cima, colgaban múltiples versiones de Subaru, cada una representando una de sus muertes más agonizantes. La escena era espantosa. Una pesadilla hecha realidad. Emilia dejó escapar un jadeo ahogado al ver a su caballero en ese estado. Y lo peor, cada cadáver coincidía con la descripción que Kenjaku había hecho de sus muertes. ¿Qué es esto?, preguntó Rem, temblando al ver su arma atada al cuerpo de Subaru. La implicación era clara. Ella lo había matado. Kenjaku dio un paso al frente, con voz fría e indiferente. Esto es el resultado de tus acciones. Cuando poseí el cuerpo de Subaru, accedí a sus recuerdos. Y con ellos, a cada muerte que sufrió por tu culpa. ¿Sabes? Incluso después de que algunos de vosotros lo matarais, él seguía dispuesto a morir por vosotros. Sonrió con cruel diversión. Qué chico tan peculiar. Los más cercanos a Subaru, Gadfiel, Ram, Wilhelm, Julius, Feld, contemplaron la escena con absoluto horror. Los demás, estaban perturbados. Asqueados. Destrozados por la visión de su héroe siendo masacrado una y otra vez. Kenjaku extendió los brazos como un director de orquesta que desvela una obra maestra. Técnicamente hablando, esta es la expansión de mi dominio. Gracias a mi conocimiento de las barreras y a los recuerdos del chico, pude crear esta maravilla. ¿No es hermosa? Es repugnante. Voy a quemar esa cosa junto con tu asqueroso cerebro, cerdo. Espetó Pristilla, furiosa. Kenjaku se rió. Claro, lo dudo. Pero te animo a que lo intentes. Todos salieron de su trance. Se abalanzaron sobre Kenjaku antes de que pudiera activar su truco. Pero justo antes de que lo alcanzaran, habló. ¿Saben qué es lo mejor de un dominio? Que cada golpe da en el blanco y entonces, lo sintieron. Algo andaba mal. Hasta que... ¡Ah! Los gritos resonaron por todo el campo de batalla. Todos se desplomaron, abrumados. ¿Qué está pasando?, gimió Emilia, mientras un dolor abrasador recorría su cuerpo. Kenjaku se acercó, tranquilo y sereno. Es el golpe estrella de mi dominio. Estás a punto de experimentar una muestra de lo que sufrió Subaru Natsuki. El dolor se intensificó. Los gritos se volvieron insoportables. Ni siquiera Pristilla pudo soportar lo que sentía. Era demasiado. Y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Las únicas formas de contrarrestar un dominio eran un dominio simple, la amplificación del dominio o la cesta de mimbre hueca. Y ninguno de ellos podía usar ninguno de esos. Kenjaku observaba la escena con una sonrisa. Los gritos continuaban. Todos se retorcían de agonía. Emilia sintió un frío infernal, tan letal que ni la bruja de hielo lo habría sobrevivido. Tuvo visiones que no reconoció. Cadáveres de sectarios cerca de la mansión Mattersea, a lo lejos, su padre. En su verdadera forma. Matándola mientras susurraba. Duerme con mi hija. Ren vivía su propia pesadilla. Golpes infernales la destrozaban. Cada impacto le hacía pedazos carne, piel y huesos. Y en medio del dolor, tuvo una visión. Ella misma, en un bosque, alzando su estrella matutina con puro odio. Tienes el aroma de la bruja. Pero quienes más sufrían eran Garfield y Ram. Revivían la peor muerte de Subaru, ser devorados vivos. Sintieron como los dientes de los conejos perforaban su piel, desgarraban su carne, les aplastaban los huesos. Vieron a las criaturas devorando a Subaru desde dentro. ¡Ah! Sus gritos fueron los más fuertes.
Los demás también sufrieron. Algunos sintieron como les abrían el estómago, otros fueron partidos por la mitad, algunos sintieron que les ardían los nervios, otros sintieron que les iban a explotar los cráneos. Y el responsable, simplemente observó. Kenjaku suspiró. Creo que es hora de que las cosas avancen. Desde el principio, Kenjaku podría haberles hecho sufrir aún más. Su dominio tenía dos niveles de ataque, psicológico y físico. Con Sphinx, había utilizado ambas tácticas. Aquí, solo recurría a la psicológica. Y aunque disfrutaba de los gritos, era hora de ponerle fin. Se acercó al objetivo más próximo, Rem. Sus gritos eran insoportables. Alzó la mano, dispuesto a lanzar una maldición que acabaría con su vida. Pero algo no le cuadraba. Mi brazo. Fue todo lo que logró decir antes de que su propia mano lo golpeara. Kenjaku se quedó paralizado. Eso no había ocurrido desde Shibuya, cuando el cuerpo de Suguru Geto reaccionó a la voz de Satoru Gojo. Parecía que el cuerpo aún conservaba fragmentos de su anterior dueño. Kenjaku sonrió con sorna. Bueno, parece que incluso después de muerta, todavía la amas. Tiene sentido. Fue la última persona en la que pensó antes de su ejecución. Bien. Supongo que el dominio acabará con ella en unos minutos. Se volvió hacia Julius, el que estaba más cerca. Supongo que con este no habrá resistencia, ¿verdad? Levantó la mano. Y, en efecto, no hubo reacción. Rem fue la única excepción. Estaba a punto de matar a Julius cuando lo sintió. Una sensación que no debería existir. Una energía abrumadora. Una presencia imposible. Kenjaku susurró. Energía maldita, chocar. Una onda expansiva arrasó la zona. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un puñetazo en el pecho. No lo percibió a tiempo. Solo vio el impacto. El atacante. Un chico de pelo negro, ojeras pronunciadas y una cicatriz idéntica a la suya. Su mirada irradiaba pura rabia. Ese chico era Yuta Okkotsu. Kenjaku salió disparado hacia su propio dominio. El golpe fue tan poderoso que el dominio se derrumbó, liberando a los candidatos y caballeros de su tormento. Yuta miró a su alrededor, a los demás que yacían en el suelo. Y comprendió lo que había sucedido. No podía permitir que continuara. Kenjaku emergió de entre los escombros, con una herida abierta en el pecho. Yuta Okkotsu, murmuró, dolorido pero aún sonriendo. Yuta desenvainó su katana. Hice una promesa, Kenjaku. Dije que las cosas no terminarían así. Y estoy aquí para cumplirla. Su voz era firme. Su mirada, letal. Esto se acaba ahora. Notas. Las cosas se pusieron interesantes, jeje. Nuestro amigo Yuta Okkotsu ha llegado, y no será el único. Les informo que 6 hechiceros han llegado para detener a Kenjaku. A ver si adivinan quiénes son. Por cierto, me tomé algunas libertades con el dominio de Kenjaku porque nunca se explicó qué hacía su dominio, así que creo que está justificado. Sé que muchos querían ver sufrir más a los personajes, pero créanme, lo estoy guardando para el arco final. Beatrice no será la única en morir, jeje. En el próximo capítulo, veremos cómo Yuta y los demás llegaron al mundo de Re-Zero, así como la continuación de la batalla. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Al parecer nuestros queridos hechiceros de Jujutsu llegaron justo a tiempo para salvarle el pellejo a Julius. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Lo veremos en el siguiente. Bueno, ahora toca el anuncio. Me imagino que se pregunta por no subir vídeos en 2 semanas. Eso fue debido a que me tuve que centrar en mis estudios para los exámenes finales, debido a que no se sabía la fecha exacta de cuándo sería debido al terremoto. Los exámenes, que eran para los siguientes días de terremoto, se suspendieron y quedaron en avisar cuándo serían, hasta ahorita que pasaron un comunicado que las actividades administrativas y educativas se suspenderán hasta el día 1 de septiembre. A partir de ahí ese día se asignarán las fechas. Ahora por ese anuncio no tengo tanta presión a la hora de estudiar y se me facilita para poder editar y subir vídeos más seguro. Tengo planeado subir otro fic aparte de los que ya estoy subiendo. Bueno, eso es todo por ahora. Denle like y suscríbanse si les gustó el vídeo. Shonjaku se despide, chao.